Peralta nos ayuda con... Ella nos tiene una presentación de fracturas, ¿ok? Entonces, vamos a darle. ¿Me confirman si estoy compartiendo? Sí, profesor. Ok, entonces ya sabemos nosotros que nuestro miembro inferior tiene unas divisiones topográficas. Se divide en 4 porciones, así como lo hacía el miembro superior. Se divide en una cintura, pero ya no cintura escapular, sino en una cintura pélvica, que también recibe el nombre de cadera. También se le da el nombre de cadera. Tenemos también lo que es el muslo como tal. Y miren que esta porción inferior al muslo es la que se denomina pierna. Muchas personas confunden y tenemos heridas a veces en muslo y reportan como una herida en pierna. Aquel que pues sabe anatomía dirá, bueno, la herida es en pierna, entonces esta herida es más abajo, mira. Entonces, para que tengamos en cuenta esto, la cadera está formada por un solo hueso, ¿verdad? Pero ese hueso está formado por 3, que están soldados entre sí. El fémur está formado por un solo hueso. El muslo está formado por un solo hueso, que es el fémur. Y la tibia está formada, que es la pierna, perdón, está formada por 2 huesos, que es la tibia y el peroné. En cuanto al pie, pues aparecerán así como aparecían en mano, que aparecía carpo y metacarpo. Acá aparecen tarso y metatarso, ¿cierto? Metatarsianos. Y lógicamente los dedos con sus falanges. Aquí lo vemos, cintura pélvica, muslo, pierna y lo que consideramos pie. Allí los vemos articulados, miren cómo se está articulando nuestra columna vertebral con nuestro sacro y cómo se articula con cada una de las caderas. La cadera del lado izquierdo y la cadera del lado derecho. En conjunto, todo esto ya en conjunto, o sea, sacro, las dos caderas, derecha e izquierda, unidas me forman lo que se conoce como pelvis. Todo esto sería la pelvis. Este sería el agujero pélvico por donde va a pasar, ¿verdad? El famoso canal del parto, donde cuando pasa el bebé a través de esa pelvis. Lógicamente hay diferentes tipos de pelvis que ustedes estudiarán en ginecología, cuando estén rotando por allá, estudiarán los diferentes tipos de pelvis que hay y de acuerdo a esos tipos de pelvis, pues se tiene una presunción de si podría dársele parto vaginal a un producto, ¿sí? A un bebé. Bueno, entonces hablemos de la primero, que es la cadera y ese hueso, el primer hueso que tenemos allí es el hueso ilíaco. Este hueso se conoce con el nombre de hueso ilíaco, hueso también se conoce como hueso coxal, algunos lo llaman coxal, y también le dan el nombre en la nomenclatura antigua de hueso innominado. ¿Okay? Está formado por 3 huesos que están soldados. Miren aquí, este de color amarillo es uno, este de color azul es otro hueso, y este de color rojo o rosado es otro hueso. Entonces encontraríamos aquí hacia arriba lo que es el ilión, ¿sí? El ilión, aquí lo tenemos. Aquí tendríamos el isquión, que sería este azulito, y esto que sería el pubis. Y si esto es el pubis, entonces me dice que esto es anterior y que esto hacia acá es posterior. ¿Okay? Aquí lo vemos, miren. Aquí tenemos ilion, isquion y pubis. Son los 3 huesos que están soldados entre sí y me forman ese gran hueso que se conoce como hueso coxal, hueso ilíaco o hueso innominado. Hablemos entonces de la primera porción de ese hueso, el primer hueso que lo conforma, que es el ilion.
esta parte amarilla que tenemos aquí, ¿verdad? Entonces ese ilión va a tener dos partes principales que son el cuerpo, que sería esto que tenemos aquí, esta parte que es bastante pequeña, el cuerpo, y lo que es el ala. Miren, que parece un ala. Esto que tenemos aquí es la cara externa. Estamos mirando hacia externo, miren aquí se articula el fémur, y esto sería la cara interna. ¿Okay? Lógicamente el ala está tanto en la cara interna como en la cara externa. También esto será el ala. ¿Qué encontramos en el hueso, en el ilio? ¿Qué vamos a encontrar? Pues vamos a encontrar unas estructuras que lo están en el cuerpo. Encontramos dos estructuras. El cuerpo, como es mucho más pequeño, tiene menos accidentes. Encontramos dos estructuras principales. Una es esta línea, que miren, va en sentido posterior, perdón, y hacia anterior, y de superior hacia inferior, que se denomina línea innominada. ¿Okay? La línea innominada. De allí también es que recibe el nombre de hueso innominado este hueso coxal. Hacia más adelante, después de esa línea innominada, aquí en esta zona donde se une con el pubis, vamos a encontrar lo que es la eminencia pectínea, que sería esta zona que está aquí. Ahí hay un levantamiento y se conoce con el nombre de eminencia ilio, porque está formada por el ilión, y pectíneo, porque esa palabra pectíneo hace alusión al pubis. Entonces aquí vemos ilio y vemos un pubis. ¿Ok? Entonces le damos el nombre de eminencia iliopectínea. Está allí donde se unen esos dos huesos. En el ala, que tiene más accidentes, vamos a encontrar hacia adelante, hacia la parte anterior, que es esto, anterior, recuerden, anterior, esto sería posterior. Acuérdense siempre del pubis, el pubis es anterior. Vamos a encontrar un levantamiento que se conoce con el nombre de espina ilíaca antero-superior. Y ya si me están diciendo que hay una espina ilíaca antero-superior, quiere decir que también hay una antero-inferior, porque si no, solo me hubiesen dicho anterior, ¿cierto? Entonces tenemos una espina ilíaca antero-superior, que es un punto de reparo anatómico bien importante, ¿ok? Porque es bastante utilizado para muchas cosas. Para trazar líneas imaginarias, horizontales, verticales y bisectrices. Todo eso, lo imaginario, lógicamente, lo trazamos desde allí. Y entonces eso nos sirve como reparo anatómico de muchas cosas. Tenemos también hacia anterior, hacia la parte posterior, esa ala, mire, hacia la parte posterior vamos a encontrar otra eminencia, que es la espina ilíaca postero superior. Y vuelve aquí también, si hay una póstero superior, quiere decir que también hay una póstero inferior. Por algo me están diciendo. O si no me hubiesen dicho solamente espina ilíaca posterior. Encontramos entre esas dos espinas ilíacas, entre la póstero superior y la antero superior, encontramos todo esto que vemos aquí, que parece la cresta de un gallo, ¿verdad? Y entonces se conoce con el nombre de cresta ilíaca. Todo esto que tenemos aquí. Cresta ilíaca. Ese borde superior, cresta ilíaca. Ahora, esta cresta ilíaca tiene dos bordes, miren. Aquí vemos un borde y acá vemos el otro borde. Este borde que está mirando hacia la parte externa, miren, se conoce como labio externo de la cresta, ¿verdad? Y este que sería este, hacia la cara interna, entonces se conocerá como labio interno de la cresta. Mirenlo ahí, esa es la cresta ilíaca. Y ahí tenemos los labios. Entonces habrá un labio, aquí lo vemos, el labio interno y el labio externo de la cresta. Entre los dos labios, miren que está esta parte que vemos aquí que se conoce como intersticio de la cresta. Recuerden que esa palabra intersticio significa que está entre, entonces está ahí en ese tejido de la cresta ilíaca. Ahí lo vemos el intersticio.
En ese borde externo, fíjense que no en el borde interno, sino en el borde externo aparece este levantamiento, este pequeño levantamiento que vemos aquí. Levantamiento recibe el nombre de tubérculo de la cresta, ¿sí? Aparece solo en el labio externo, no aparece en el labio interno. Fíjense que en el labio interno no está presente. Entonces aparece ese tubérculo que se conoce como tubérculo de la cresta ilíaca. Estas alas también presentarán unos bordes. Entonces aquí vemos que tienen 3 bordes. Tenemos entonces un borde anterior, que lógicamente está, miren, hacia la parte donde está el pubis, porque sabemos que esa parte es anterior. Entonces aquí aparece ese borde, borde anterior. Vamos a encontrar también un borde, en ese borde anterior vamos a encontrar unos reparos anatómicos. Miren cómo se forman aquí unos reparos anatómicos. Aquí vemos cómo hay una elevación. Miren, a esa elevación se le da el nombre de espina ilíaca, como está hacia anterior, antero, y como está inferior a la antero superior, entonces se le da el nombre de espina ilíaca antero inferior. La vemos tanto de este lado como de este lado. Tanto en la cara externa como en la cara interna podemos verlo. Encontramos también la eminencia iliopetinea, que ya hemos hablado de ella, ¿verdad? Que es esta que está aquí, este levantamiento que aparece en esa zona. Y se extiende, ese levantamiento se extiende hasta esta zonita por acá. Vamos a encontrar el borde posterior, que es este que está de color azul. Miren lo que está hacia la parte posterior. Él también, miren, aparecen en él unos levantamientos. Este sería lo que es la espina ilíaca antero inferior, antero superior, perdón, postero superior. Y aquí vamos a encontrar este levantamiento, que sería la espina ilíaca postero inferior. Más hacia inferior, rodeando ese borde, vamos a encontrar esta escotadura que vemos aquí, que recibe el nombre de escotadura ciática, ¿sí? Mayor, quiere decir entonces que hay una menor, o también conocida como escotadura isquiática. En algunos libros aparece como isquiática. Listo. Después miraremos la escotadura menor cuando completemos, porque ella está en el hueso, en el isquio. Acá la vemos también. Aquí tenemos, mire, la espina ilíaca postero inferior, y vemos la escotadura ciática mayor o escotadura isquiática mayor. Ahí vemos la espina ilíaca, como ya les dije, ya se las mostré, la escotadura ciática. Okay. Aquí vamos a encontrar el borde medial, que es este de color negro que me está circunscribiendo, miren, a esta zona. ¿Sí ven? Por detrás de él vamos a encontrar lo que es esta rugosidad, que no es más que la tuberosidad ilíaca, ¿verdad? Que va a ser, que se va a articular junto con el sacro. ¿Okay? Aquí encontramos algo interesante, y es que entre cada borde vamos a encontrar unas caras. Miren, entonces las caras siempre los bordes siempre me están delimitando a las caras. La línea nominada hace parte de ese borde, miren, que ya la hemos visto, hace parte de ese borde. Aquí en esta visión podemos darnos cuenta, esto sería la cara interna o cara pélvica, porque está hacia la parte pélvica, mientras que esta es la cara externa o femoral, también se le da el nombre en algunos libros. Y aquí vamos a poder ver la cresta ilíaca, ¿verdad? Mírenla. La espina ilíaca antero superior, la antero inferior, el pubis como tal, la espina ilíaca postero superior, la postero inferior. Vemos aquí la escotadura ciática mayor o
isquiática mayor. También puede llamarse así, que ya lo hemos visto. Tenemos aquí también, aquí podemos verlo, también en esta zona, la espina ilíaca antero superior y la antero inferior, perdón. Hablemos de las caras de esas alas. Entonces esas alas los bordes me delimitaron en unas caras, que van a ser esta cara, que es una fosa, que se conoce como fosa ilíaca externa. Recuerden que esta cara es externa, la fosa ilíaca externa, o también conocida como fosa glútea. ¿Por qué se denomina glútea? Porque allí se insertan los tres glúteos, glúteo mayor, medio y menor. ¿Sí? Entonces por eso se conoce como cara glútea también. Aquí la vemos en otra imagen. Estas líneas no son muy visibles en el hueso real. Aquí pues las resaltan un poco más para que las podamos entender, pero en el hueso real son un poquito diferentes. Fíjense que este dibujo, que es más parecido a la realidad, no se notan de a mucho. Vamos a tener también la fosa ilíaca interna, que aquí no la vemos porque todo esto que estamos viendo es externo, estaría del otro lado, que es más lisa, ella no presenta esas curvaturas, y la región conocida como sacropélvica. Ok, allí tendremos la fosa ilíaca externa. Miren, todo eso que me está cubriendo, ese color verde fluorescente. Encontramos en ellas tres líneas. La línea más hacia posterior, miren, posterior, se conoce como línea glútea posterior. La, eh, Luego encontramos esta línea que está más hacia anterior, se conoce como línea glútea anterior. Y esta línea que viene aquí, que se conoce como línea glútea inferior. Y esto me van a prestar inserción a los glúteos, así como les dije, mayor, medio y glúteo menor. Aquí también podemos verla un poco. Aquí estaría más o menos esa línea. Aquí estaría la línea glútea anterior. Y por aquí, esto aquí se ve blanquito allí, sería la línea glútea inferior. Mírenlas allí. Allí tenemos a la fosa ilíaca interna. Entonces la fosa ilíaca interna, que también es un reparo anatómico, se utiliza en topografía de abdomen bastante. Allí se dice que en esa zona, que se conoce como fosa ilíaca derecha e izquierda, sobre todo en la derecha, va colocado lo que es el ciego con el apéndice vermiforme, ¿no? En esa fosa ilíaca. Entonces esa cavidad se conoce como, esa depresión, perdón, se conoce como fosa ilíaca interna. Vamos a encontrar también esta zona que la vemos aquí delimitada, miren, que será todo esto, que es lo que me constituye la tuberosidad ilíaca, la superficie auricular y esta zona, bueno, hasta aquí, porque de aquí para acá, ¿verdad? Que es el cuerpo, este pedacito que tenemos aquí. Y estamos hablando del ala. Entonces, esta zona que vendría aquí sería lo que es la zona sacropélvica. Allí la vemos, que aquí la vemos de color negro. En ella vamos a encontrar la tuberosidad y la superficie auricular, que es esta, que miren que parece un pabellón auricular, por eso se denomina así. Y recíprocamente hay otra superficie así parecida a una aurícula en el hueso sacro, que se articula lógicamente aquí. Entonces, para que sepan que hay una tuberosidad, una superficie auricular para el hueso sacro en este hueso coxal, y hay una tuberosidad también en una superficie auricular, perdón, en el hueso sacro para articularse con el hueso coxal. Miren lo que parece un pabellón auricular. Aquí encontramos también la tuberosidad ilíaca, ¿sí? Y vamos a encontrar este surco preauricular que va en esta zona aquí donde lo vemos de color verde. El surco preauricular, miren, porque esto es anterior, esto es posterior, entonces esto es pre, está antes de esta superficie auricular. Ese surco preauricular tiene una connotación, y es que solo es visible en las mujeres, solo aparece en las mujeres. En los hombres no aparece este surco. Y es un parámetro anatómico para saber si un hueso sacro es de un género femenino o de un género masculino.
vámonos con el isquión. Entonces aquí tenemos el isquión, este hueso de color azul. Miren que está tanto en la cara externa como en la cara interna del hueso coxal. Allí tenemos el cuerpo, que es eso que vemos de color verdecito. Miren, esto de color verde es el cuerpo. Y esta zona que aquí está de azul, que ahora lo vamos a teñir de otro color, es lo que se conoce como la rama ascendente. Ahí la vamos a teñir de color gris, gris plomo. Es la rama ascendente, así como había rama ascendente en la mandíbula. En ese cuerpo vamos a encontrar dos extremidades. Una extremidad superior, lo vamos a dividir en dos, esta extremidad superior de color amarillo y una extremidad inferior de color gris. Recuerden que esto azulito es la rama ascendente, que se va a unir con la rama también del pubis. Allí vemos la extremidad inferior. Esta va a presentar, este cuerpo va a presentar unas caras, tres caras. Aquí tenemos la cara femoral, que está toda esta de color verde. Miren que incluye aún lo que es la cavidad articular para el fémur. Incluye parte de ella. ¿Ven? Se dice que tiene más de 2/5, el isquión tiene más de 2/5 en la formación de esta cavidad articular. Entonces esto le denominamos cara femoral. Tenemos también la cara pélvica, que lógicamente, como su nombre lo indica, está mirando hacia la región pélvica, hacia la pelvis, así que no aparece en la cara externa, sino que va a estar desde una visión interna. ¿Ok? La cara pélvica, miren, toda esta que está amarillita. Y lógicamente vamos a tener una cara posterior, que será esta que está mirando hacia posterior. Estas caras van a estar delimitadas lógicamente por unos bordes. Allí encontramos este borde que está aquí en la cara externa y está más hacia ella, se denomina borde externo. Este borde que tenemos aquí detrás se denominará borde posterior, ¿verdad? Porque está hacia la parte posterior. Y este azulito, que me forma parte de este agujero grandote que se conoce como agujero obturador o agujero obturatriz, ¿sí? me lo está delimitando también gran parte de él. Se denomina borde anterior. Mírenlo aquí, borde posterior, borde anterior. Tenemos también en este cuerpo, vamos a encontrar esta gran rugosidad que vemos aquí, miren, que se denomina tuberosidad isquiática. Y esta tuberosidad isquiática es bien importante porque cuando estamos sentados, nosotros apoyamos todo el peso de nuestro cuerpo sobre ella. ¿Okay? Cuando estamos sentados sobre esto es que nos sentamos. Listo, sí, lógicamente cubierto por piel y músculo, pero sobre eso es que nos sentamos. Entonces ella soporta todo ese peso cuando estamos sentados, todo el peso de nuestro cuerpo. Vamos a encontrar también la escotadura ciática mayor, para recordarla, que la vimos en el borde posterior del ilion. Vamos a encontrar la espina isquiática o espina ciática. Recuerden que aquí está, miren, entre las dos escotaduras ciáticas, esta sería la mayor y esta que tenemos abajo que es la menor. Entonces aquí vamos a encontrar esta espina que se conoce también como espina ciática o espina isquiática. Bien importante, también como reparo anatómico en ginecología, sobre todo en obstetricia, cuando se está evaluando el canal del parto del séptimo mes hacia adelante, que se empieza a evaluar el canal del parto para ver qué tan viable es de que se pueda dar un parto vaginal en un paciente, ¿verdad? Entonces, cuando se miden los diámetros transversos, se tocan las espinas ciáticas o espinas isquiáticas. Si ellas están muy proyectadas, son muy grandes, entonces lo más probable es que cuando vaya a pasar el chico con estas dos espinas tan prominentes, se frene la cabeza allí, la calota, se va a frenar. Entonces no va a poder salir. Entonces siempre hay que revisarlas eh, para tener como una visión, que eso en realidad tampoco es que sea tan real,
porque muchas cosas pueden pasar y entonces podemos cambiar fácilmente de alguien que tiene todas las condiciones para un parto vaginal, podemos cambiar fácilmente a cesárea en cuestión de minutos o de segundos, porque se puede presentar alguna otra cosa que impediría que se dé o que sea que esté contraindicado el parto vaginal. Encontramos entonces debajo la escotadura ciática menor, que ya hablamos. En la rama ascendente, ¿sí? Esa rama ascendente, vamos a encontrar lo que es la rama isquiopúbica. Fíjense que ya me está dando el nombre del isquión y del pubis, quiere decir que es esta rama que se está uniendo a la rama ascendente del pubis. ¿Sí ven? Entonces estar aquí en esta zona, esta rama isquiopúbica, porque está formada por las dos ramas ascendentes, tanto del isquión como del pubis. Vamos a encontrar también, mírenlo ahí está, vamos a encontrar los bordes, ¿verdad? Este rama ascendente tendrá unos bordes, tendrá un borde superior, que miren me está circunscribiendo también al agujero obturador, y tendrá un borde inferior. Ahora esos bordes entonces me delimitan unas caras. Una cara que mira hacia la parte externa o lateral, entonces sería cara lateral o cara externa, que sería esta, y cara lateral o cara externa, y una cara que mira hacia la parte interna, o sea, hacia la parte pélvica, y entonces sería cara interna, ¿sí? O cara pélvica o cara medial, que sería esto. Allí vemos nuevamente el guión con la tuberosidad isquiática, ¿sí? Aquí la tenemos. Aquí vemos la escotadura ciática menor, la escotadura ciática mayor, la espina ciática o espina isquiática. Aquí las tenemos, aquí también las vemos, y como los ligamentos que se insertan en ella. Vemos el agujero obturador que está cubierto por este tejido conectivo que se conoce como membrana obturatriz. Se le da el nombre a esta membrana, este tejido conectivo. ¿Okay? Y vemos entonces los bordes. Miren, aquí tenemos el borde superior de lo que es la rama ascendente, el borde inferior, la cara externa o lateral, la cara interna o medial. ¿Sí? Okay. Seguimos hablando del hueso coxal y ahora vamos a ingresar a hablar del pubis, el hueso que está hacia adelante. Miren, hacia anterior. Ese hueso pubis, presenta un cuerpo y va a presentar una rama horizontal y también presenta una rama descendente. ¿Se acuerdan que la rama descendente se encuentra con la rama ascendente del isquión, que es esta, para formarme la rama isquiopúbica? Aquí en esa unión. Listo, entonces tenemos el cuerpo, ¿verdad? Que es esta zona, que es la que se va a juntar con el otro cuerpo del otro lado y me va a formar lo que es la sínfisis púbica. Tenemos la rama horizontal, que es esta por su apariencia horizontal. Aquí, aunque en este caso, aquí se ve como si estuviese oblicua, pero ella es más horizontal. Y la rama descendente. Hablemos de cada una de ellas. Cada una de ellas tendrá unos parámetros anatómicos. Entonces aquí tenemos que el cuerpo, que es esta zona, va a presentar tres caras. Una cara sinficiaria, porque es la que se junta con la cara sinficiaria del, del hueso púbico, del pubis, del lado contralateral, del lado contrario. Y me van a formar la sínfisis púbica, por eso entonces se conoce como cara sinficiaria. También vamos a tener una cara femoral, ¿verdad? Que estaría en la parte, que sería esta que tenemos aquí, que estaría en la parte externa. Recuerden que esto es cara externa o femoral. Aquí la vemos esta cara, que será la cara femoral. También tendremos la cara pélvica, que vendría en esta zona que tenemos aquí. Esta sería la cara pélvica de ese cuerpo. ¿Qué encontramos allí? Vamos a encontrar, por un lado, la cresta, que es esto que ustedes ven, que viene de acá, que primero aquí es cresta, la cresta pectínea, que es esta que viene aquí, pero que en esta zona, aquí en el pubis, va a recibir el nombre de esta parte terminal de cresta del pubis.
se forma una cresta, un reborde. Y además de eso va a tener esta puntita que se conoce como espina del pubis. En algunos textos le dan el nombre de tubérculo del pubis y también es válido. Miren que allí está esa elevación, una espina, espina del pubis. La cresta y la espina del pubis, eso aparece en el cuerpo del pubis. En su rama horizontal, pues vamos a encontrar la eminencia iliopectinea, que ya hemos hablado de ella, ¿verdad? La eminencia iliopectinea, que es este levantamiento que se da acá. Vamos a encontrar la cresta pectínea, que es esta que va bajando por aquí, la cresta pectínea. Vamos a encontrar, miren, aquí vemos hacia lo que es la cara femoral o cara externa. Vamos a ver esta cresta, miren, aquí hay otra cresta. Como se dirige hacia el agujero obturador, se va a conocer con el nombre de cresta obturatriz. Y debajo de esa cresta obturatriz, esa es la cresta obturatriz, debajo de ella, aquí se ve un surco. Voy a echarlo hacia atrás. Aquí se ve un surco que miren, ahí hace una sombra. Eso es un surco que hay allí, se conoce como surco obturador o surco obturatriz. Encontramos los bordes, ¿verdad? Tres bordes. Un borde anterior, recuerden que esto es anterior. Vamos a encontrar un borde inferior, que sería este que tenemos aquí, y un borde hacia posterior. Estos son los bordes de la rama horizontal, que son los que me delimitan las caras como tal, ¿sí? Entonces aparecerían una cara pectínea, miren que es esta, que me está formando también parte de lo que es la cavidad acetabular o acetábulo o cavidad glenoidea, cotiloidea, que es donde se articula el fémur, la cabeza del fémur. Miren que la porción que constituye de pubis, que constituye la cavidad cotiloidea, esta cavidad articular, es menos del 2.5, ¿verdad? De 2/5, es menos de 2/5. Si esto lo dividimos en 5 partes, este tendría más de 2/5 partes. Y este tendría menos de 2/5 partes. Y este tendría como 2/5 partes. Bueno, ahí tenemos entonces nuestra cara pectínea. Tenemos también la cara pélvica, que es esa que mira hacia la parte interna. Y lógicamente vamos a tener una cara, que es la cara obturatriz, que me está mirando hacia el agujero obturador. Es algo importante, y es que el ilion no hace parte del, del foramen o agujero obturador. El agujero obturador está conformado básicamente por el isquion y por el pubis. Allí el ilion no tiene nada que ver. Bueno, entonces aquí lo estamos viendo nuevamente la articulación. Miren aquí donde tenemos las espinas ciáticas o espinas isquiáticas de las que yo les hablaba. Entonces cuando uno está mirando el diámetro transverso, que sería este, uno trata de palpar con sus dedos las espinas ciáticas para ver qué tan pronunciadas están. Si están muy pronunciadas, miren, estarían así. Entonces lo que vaya a pasar por aquí se puede quedar detenido por esas espinas. Bueno, tenemos la rama descendente, que es esta que tenemos aquí, en esta visión pélvica y esta visión externa. Hablemos de el acetábulo. ¿Qué es el acetábulo? El acetábulo es esa parte donde se articula, ¿se acuerdan? Así como se articulaba el húmero en la escápula, en la cavidad glenoidea. Aquí no recibe el nombre de cavidad glenoidea, acá está parecida a la cavidad, se conoce con el nombre de acetábulo en algunos libros, y creo que es el más conocido y el más antiguo. En otros se conoce como cavidad cotiloidea y también es válido. ¿Okay? O carilla articular para la cabeza del fémur, también es válido. O incluso, bueno, le dan el nombre total de la articulación coxofemoral o acetabular. También le dan el nombre a esa articulación. Miren que aquí nos muestra cómo el isquion está constituyendo más de las 2/5 partes de ese acetábulo. El pubis constituye el 2.5 y el ilion menos. Bueno, aquí
Aquí creo que hay un error. Más bien es que el ilion constituye, bueno, sí, él constituye el 2.5 y el pubis menos del 2.5. Bueno, la escotadura que encontramos acá en esta zona es esto que vemos aquí. Ustedes parecieran que les estuvieran señalando el agujero obturador, pero no es eso, es esto que está aquí. Miren, esta escotadura, esto que ustedes ven aquí. Recuerden que una escotadura es como si le hubiesen metido un mordisco a un borde, ¿se acuerdan? Entonces aquí tenemos, miren, ese mordisquito, eso se denomina escotadura. Escotadura que isquiopúbica, porque recuerden que está formada solo por el isquión y por el pubis. Escotadura isquiopúbica. Por el contrario, la fosa ya sería esto que ustedes ven aquí, que aquí hay una depresión. Esta es la fosa acetabular o fosa cotiloidea también. Mírenla, que ya es una fosa. La escotadura es aquí, afuera, y la fosa es esta, que está aquí de verde. Fosa acetabular. La superficie semilunar es esto que vemos aquí arriba, que miren que tiene forma de una media luna. Entonces se conoce como superficie semilunar de la cavidad cotiloidea. Y esto, el borde que tiene esa superficie semilunar y que es el borde también de la cavidad cotiloidea como tal, se denomina rodete cotiloideo. Ahí lo tenemos, ese es el rodete cotiloideo. Si lo miramos ya articulado y con ligamentos, miren cómo ese rodete cotiloideo va a estar cubierto por un ligamento. Porque de ahí parten lo que son los ligamentos articulares que me ayudan a mantener esta articulación. Recuerden que es una articulación sinovial. Hablemos de el muslo. Entonces el hueso del muslo es uno solo, el fémur, el hueso más largo del cuerpo humano, el que tiene mayor peso, el que a través de él podemos calcular nuestra longitud. Inclusive se utiliza para calcular, por ejemplo, en hallazgos de osamentas, se calcula, en lo que es medicina forense, se calcula la estatura a partir del fémur, con una regla de un porcentaje. También nos sirve para calcular, fíjense, en el bebé, en los fetos, cuando se hacen las ecografías, se le mide la longitud del fémur y eso nos ayuda a, a darnos una idea, no nos da una seguridad, solo es una idea del número de semanas gestacionales, el tiempo que tiene ese feto, ¿verdad? Entonces, para que vean que guarda bastante relación con nuestra estatura. Él es un hueso largo, como ya hemos visto los otros huesos largos. El anterior era un hueso plano, el costal. Este es un hueso largo. Y como todos los huesos largos que ya hemos visto, tiene dos extremidades, ¿cierto? Una proximal, una distal y un cuerpo. O podría decírsele también epífisis proximal, epífisis distal y una diáfisis. Y así, de esa manera se estudia. Comencemos estudiando la epífisis superior. Bueno, que no, ya se acuerdan que nosotros no le vamos a decir más superior, sino epífisis proximal. Entonces quitemos ese superior de allí. Vamos a decir epífisis proximal. Entonces aquí en la epífisis proximal se destacan algunas cositas. Por ejemplo, aquí se destaca esta, que sería la cabeza, este ensanchamiento, que es como un capítulo, se le da el nombre de cabeza del fémur o cabeza femoral. ¿Qué características tiene esa cabeza? Esa cabeza está delimitada por un reborde, ¿lo ven? Muy parecido a lo que ocurre con el húmero, ¿sí? Y después de esa cabeza aparece un estrechamiento, y todo estrechamiento después de una cabeza le llamamos cuello. Entonces aquí estaría el cuello del fémur, ¿verdad? O cuello femoral. Allí tenemos la cabeza. En esa cabeza también encontramos una depresión. Miren, aquí la logramos ver un poco en una muesca. Es una fosita. Se conoce como fosita para el ligamento redondo del fémur.
Y ese ligamento es el que me ayuda también, me le da tracción y me le ayuda a fijarlo a lo que es la cavidad cotiloidea, para que haya ahí algo de fijación, además de los otros ligamentos y de los músculos, le da fortaleza a lo que es la articulación coxofemoral. La fosita para el ligamento redondo, miren, aquí se ve un poquito y en esta también se ve un poquito la muesca. Está hacia la parte medial. Ahí la podemos ver un poco. Esa fosita para el ligamento redondo es muy importante porque por allí también entra, además del ligamento, van a entrar también unos vasos sanguíneos que le brindan circulación a lo que es la cabeza del fémur. Por eso cuando hay algunos traumatismos, a veces algunas luxaciones, se rompe esos vasos sanguíneos y puede causarse lo que es necrosis avascular. Miren, necrosis avascular de la cabeza del fémur. Entonces esto se muere ese tejido y ese tejido se pone muy débil y prácticamente se fractura, se aplasta. Entonces eso ocurre con frecuencia. Estas necrosis avascular a veces ocurre por problemas de los vasos sanguíneos en sí, que no están tiene mucha vasoconstricción y entonces no le llega buen riego. Otras veces ocurren por cuestiones traumáticas, cuando hay subluxaciones o luxaciones de cadera, se puede producir. Cuando hacen el salto este agarrado de los pies, ¿sí? En los puentes y eso que hacen los chicos, eso también puede, en algunos casos, se dice que puede generar este tipo de necrosis avascular de la cabeza del fémur. Tenemos entonces el cuello, como les decíamos, ese cuello que no es más que esa parte que está allí, que viene después de la cabeza y que tiene, que está después de la cabeza, y ese estrechamiento que se conoce como cuello, y se conoce como cuello anatómico del fémur, así como el cuello anatómico del húmero. Mientras que tiene otro cuello que sería aquí en esta zona, que se conoce como cuello quirúrgico, que también guarda alusión porque esa es la zona donde más fracturas ocurren, ¿verdad? Donde más se lesiona ese hueso. Por eso le da también el nombre de cuello quirúrgico a esa zona. Vamos a tener dos grandes levantamientos, dos grandes eminencias que tenemos aquí, miren, viéndolo desde anterior, esta es la vista anterior, esta es la vista posterior, viéndolo desde anterior lo vemos y entonces sería anterolateral, lo que está anterior y hacia lateral. Mientras que ese es el mayor, el más grande. Mientras que este, que es el menor, es más posterior. Mírenlo aquí. Aquí se ve. Y un poquito hacia medial. Hacia posteromedial. El trocánter mayor, ¿ok? Así se denomina. Recuerden que cuando estábamos en húmero también habían dos levantamientos, pero ellas se denominaban o se denominan tubérculo mayor y tubérculo menor, o troquíter y troquín, como se denominaban antes. Acá se denominan ya trocánteres, trocánter mayor, trocánter menor. ¿Listo? Trocánter mayor, miren. Recuerden, trocánter mayor más póstero, lateral, eh, póstero, posterior si está hacia posterior y lateral, y el otro es más posterior. Perdón, este es anterolateral y el otro es más posterior. Okay. Muy parecido también al tubérculo mayor, ¿se acuerdan que también era posterior a la cabeza? Y estaba anterolateral también. Listo. Bueno, entre esos tubérculos, entre tubérculo y tubérculo, vamos a encontrar, miren, una línea que vemos aquí, que se conoce como línea intertrocanteria, o sea, la línea que está entre los trocánteres. Como este es el trocánter mayor y este es el trocánter menor, la línea que va desde el trocánter mayor hasta el trocánter menor se conoce como línea intertrocanteria. Eso en la cara anterior. En una vista posterior ya no hay línea, ya esa línea se elevó y está formando más bien es una cresta, ¿sí? ¿Ok? Que sería también llamada cresta intertrocanteria. Entonces, tener eso en cuenta. En la vista anterior es una línea porque no tiene una gran elevación, pero en la visión posterior, ya en cara posterior, es una cresta, cresta intertrocanteria.
Aquí también vamos a encontrar el tubérculo cervical, que es aquí en esta zona. Aquí vemos un levantamiento. En esa línea intertrocanteria vemos este levantamiento que se conoce con el nombre de tubérculo cervical. Recuerden que esta línea roja es el cuello, ¿verdad? El cuello anatómico. Aquí vemos el trocánter menor. Allí, pues la línea intertrocanteria de la que hablábamos. Aquí vemos el tubérculo cervical, que es esta zona aquí de levantamiento. Recuerden que está en la línea intertrocanteria, no en la cresta. Aquí vamos a ver, miren, este es el trocánter mayor y este el trocánter menor. Miren cómo los ligamentos llegan allí y le ayudan a mantenerlo fijo y darle fortaleza a lo que es la articulación coxofemoral. Fíjense cómo en su cara anterior, esto es anterior, la cara anterior, este es el pubis, esta cara es anterior, cómo está cubierta toda la cabeza y toda la cara anterior. Miren, desde desde esta zona de la línea intertrocanteria hacia lo que es el coxal. En una visión posterior ahorita veremos que, por el contrario, en la parte posterior no está tan cubierto por los ligamentos. La cabeza, después la miraremos, sobre todo la parte del cuello. Bueno, aquí vamos a encontrar, en este trocánter mayor, vamos a encontrar dos caras y tres bordes. Miremos los bordes. Primero vamos a tener un borde anterior, que es este borde que tenemos aquí, que está lógicamente hacia anterior. Borde anterior. Vamos a tener un borde posterior y un borde superior. El borde superior es este, que lógicamente está aquí en la parte superior. Y el borde posterior, aquí lo vamos a ver. Mírenlo en esta zona. Tenemos que mirarlo, lógicamente, no desde adelante, sino desde una vista posterior para poder ver el borde posterior. Entonces aquí tenemos el borde posterior y aquí estaría el borde superior. El anterior no lo vemos en esta visión. Aquí podemos mirar lo que les decía de los ligamentos. Miren los ligamentos como si cubren la cabeza, pero no cubren esta zona del cuello y de lo que es la cresta como tal. En la parte posterior, en la parte anterior sí vimos que estaban presentes. Ahora, estos tres bordes nos van a delimitar unas caras. Entonces vamos a encontrar una cara medial, que sería esta, una cara medial, que sería como si nos metiéramos por detrás aquí. Aquí hay un espacio, entonces como si estuviéramos mirándolo por detrás, sería la cara medial, más o menos así. Esto sería la cara medial, porque está mirando hacia la línea media, cara medial o interna. Y esto sería la cara lateral o cara externa. Allí vamos a encontrar en ese trocánter mayor y en el trocánter menor, entre los dos, vamos a encontrar lo que es la cresta intertrocanteria. Recuerden que es en la visión posterior. Vamos a encontrar esta fosita que vemos aquí en el borde posterior y en la cara medial. Vamos a encontrar una fosita que se denomina fosita digital. Ahí está, esa fosita digital. Y vamos a encontrar un tubérculo. ¿Se acuerdan que en la línea intertrocanteria encontrábamos el tubérculo cervical o tuberosidad cervical? Aquí vamos a encontrar un tubérculo también, pero se denomina tubérculo cuadrado. Mírenlo aquí, el famoso tubérculo cuadrado que tenemos acá. En el trocánter menor, que está más hacia abajo, en su visión posterior, pues no tiene grandes accidentes, más son los músculos que tienen origen y algunos que se insertan, que vienen desde la pelvis y se insertan en esta zona. La parte de la diáfisis o el cuerpo del fémur va a presentar tres caras, tres bordes. En algunos libros aparecen cuatro caras y eso es debido a que el borde posterior tiene dos labios y entonces al tener dos labios se bifurca en lo que es la extremidad o epífisis superior y en la extremidad o epífisis inferior. Miren aquí más o menos cómo se bifurca y entonces me va a dar otra cara aquí. Aquí se bifurca y me dará otra cara, ¿cierto? Entonces tiene una cara anterior
Y esto me lo diferencia del húmero, porque el húmero tenía era un borde anterior. Y me lo diferencia también de la tibia, porque la tibia también tiene un borde anterior. Este no, este por el contrario tiene una cara anterior. Y tiene un borde, pero el borde será borde posterior, que ya lo veremos cuando veamos eh, los bordes. Acá tenemos lo que es la cara lateral, que sería esta. Miren, que está delimitada por un borde, que sería el borde lateral y el borde posterior. Entonces eso que está entre esos dos, entre el borde lateral y el borde posterior, se denomina cara lateral. ¿Cómo sé que es lateral? Porque miren, recuerden que esto es, ese trocánter mayor está hacia es postero y antero lateral, hacia lateral. Mientras que la cabeza, lógicamente, va a ser medial. Y vamos a tener también la cara medial, que estaría entre el borde posterior y el borde medial o borde interno. Esa zona se conoce como cara medial. Y la cara posterior, entonces vamos a tener una cara posterior en la epífisis superior o extremidad superior y una en la epífisis inferior o extremidad inferior, que es donde se bifurca ese borde, que va a tener dos labios. Veamos los bordes, entonces ahí tenemos borde lateral, lo que está hacia la parte lateral, el borde medial y el borde posterior. Recuerden que este borde posterior es bastante rugoso, se siente bastante, por eso se le da el nombre también de línea áspera. Entonces la línea áspera es el mismo borde posterior. ¿Okay? Recuerden que este borde tiene dos labios, un labio interno o labio medial, porque está hacia la parte interna o medial, y un labio externo o labio lateral, que son los que me van a formar la cara posterior en la extremidad superior o epífisis superior. Y además también me la va a formar, miren, en la extremidad inferior o epífisis inferior. Aquí tenemos el labio externo o lateral, labio interno o medial. O sea, labio externo y labio interno del borde posterior, ¿ok? O de la línea áspera, como le quieran decir. Ese borde, ese labio lateral de ese borde posterior, que sería este, él viene bajando aquí eh, y forma una rugosidad que recibe el nombre de tuberosidad glútea, que ahí también se inserta uno de los glúteos, de los músculos glúteos. Por el contrario, en el borde medial, en el labio medial, perdón, de ese borde posterior, sí, vamos a encontrar una línea que se conoce con el nombre de línea en espiral. ¿Por qué se llama en espiral? Porque es la misma línea, esta que viene aquí, la línea intertrocanteria, que cuando llega aquí al trocánter menor, hace un giro, hace una espiral, hace un cambio de dirección y forma como una espiral y se continúa hacia posterior. Entonces se le da el nombre de línea en espiral. Y esto que tenemos aquí, miren, debajo del trocánter menor y entre la línea en espiral y la tuberosidad glútea, en lo que sería la fosa posterior de la extremidad superior, vamos a encontrar este levantamiento aquí que se conoce, que es pequeño, que se conoce como línea pectínea. Y ahí donde presta inserción, ella presta inserción al músculo pectíneo. En cambio, en la parte inferior, en lo que es la extremidad inferior, bueno, inferior no, extremidad distal o epífisis distal, vamos a encontrar que esos labios de la línea áspera o borde posterior, este labio lateral, ellos van a recibir el nombre de crestas, van a formar lo que son unas verdaderas crestas, llamadas crestas supracondilias, porque están por encima de esto, de estos accidentes anatómicos que se denominan cóndilos. Entonces ellos son crestas supracondilias. ¿Se acuerdan que es muy parecido a las crestas supracondilias del húmero? Entonces aquí hay que darle el nombre cresta supracondilia del fémur, ¿verdad? Entonces habrá una externa, que será esta, externa o lateral,
y una cresta supracondilia interna o medial. La interna o medial, miren, aquí termina en un levantamiento. Aquí lo logran ver cómo se eleva. Aquí hay un tubérculo, una elevación que es bastante rugosa, que es el tubérculo del tercer aductor. Y él presta inserción al tercer aductor. Allí lo vemos tanto en la visión posterior, que se ve mejor, como en la visión anterior. A veces, sobre todo desde la visión anterior, a veces lo confundimos con el epicóndilo. Esta cara posterior de la extremidad distal o de la epífisis distal recibe el nombre de cara poplitea. Este triangulito que ustedes ven aquí recibe el nombre de cara poplitea. Aquí vemos el fémur, una vista lateral para darnos cuenta de que él no es recto totalmente. Miren, tiene una convexidad hacia adelante, hacia anterior, y una concavidad hacia posterior. También comprender que el fémur se articula de esta manera, así en esta inclinación. Ahorita cuando veamos los ángulos, se darán cuenta de que él se articula en esta angulación. No lo hace así recto, ¿ok? Sino así en ángulo. Y por eso es que uno de sus cóndilos presenta mayor tamaño que el otro. ¿Ok? Bueno, entonces aquí tenemos en lo que es la epífisis distal o extremidad distal, vamos a encontrar lo que son los cóndilos. Los cóndilos son estas elevaciones que tenemos aquí, cóndilos femorales o cóndilos del fémur. Y van a existir dos, uno lateral, que sería este, que miren que está más hacia lateral, y uno medial, que estaría más hacia medial. También se conoce como cóndilo interno, el medial, y el lateral como cóndilo externo. Allí, ahí están ubicados. Entre esos dos cóndilos, aparece una fosa, una depresión, que se denomina fosa intercondilia. ¿Por qué? Porque está entre los cóndilos. Entonces se denomina fosa intercondilia. Encima de esa fosa intercondilia vamos a encontrar este reborde aquí que se conoce como cresta intercondilia. ¿Bien? Aquí, una cresta intercondilia. Aquí vamos a encontrar también lo que son los epicóndilos, y esto lo que es la tróclea. Esto es la tróclea femoral. Miren que en la visión anterior se ve ahí la tróclea. Recuerden que tiene su formita de polea, así como la tróclea humeral. Y vamos a encontrar lo que son los epicóndilos. Este sería el epicóndilo medial o epicóndilo interno. Miren que hay que tratar de no confundirlo con el tubérculo del tercer aductor, que se vería más hacia acá. Aquí donde termina aquí estaría el tubérculo del tercer aductor, donde termina la cresta supracondilia medial. Entonces, aquí estaría por encima de ese cóndilo y fuera de él el epicóndilo medial o epicóndilo interno, y de este lado el epicóndilo lateral o epicóndilo externo. Allí vemos la cresta intercondilia de la que les hablaba, miren aquí, y también tenemos a lo que es la tróclea femoral. Miren a dónde está allí esa tróclea femoral, que es donde se va a articular con la tibia para hacer lo que es el movimiento patelar, hacer flexión y extensión. Aquí vemos la angulación del fémur. Fíjense que tiene una angulación de más o menos 10 grados. ¿Ok? Esto es importante, por eso entonces este cóndilo, el cóndilo medial, es mucho más voluminoso, mucho más grande, porque como se encuentra en esta angulación, él debe serlo para que pueda quedar, miren, como les digo, nivelado, ¿sí? A nivel pueda quedar esa extremidad o epífisis inferior. Si por el contrario estuviera así recto, miren, entonces este quedaría mucho más abajo y quedaría desnivelado. Entonces ya ahí se presentarían algunos problemas, como lo que es el valgo y el varo que vemos. Aquí vemos, eso sería el ángulo de rotación, el que vimos ahorita, ese ángulo en que él rota. Aquí vemos el ángulo de torsión, ¿sí?
miren que él no está totalmente, la cabeza no está totalmente aplicada y tienen el mismo, sino que tiene un ángulo de torsión de más o menos de 8 a 15 graditos. Y aquí vemos el ángulo de inclinación, como está inclinado, que es lo que veíamos aquí, esto es de inclinación. Aquí vimos fue el de rotación, entonces vemos el de inclinación, para que sepan que esa inclinación, como está dada, se dice que más o menos debe tener alrededor de 125 grados. Que si está por encima de 125 grados, entonces aparece lo que es la desviación aparece una desviación en valgo, y si está por debajo de 125 grados, entonces aparece una desviación en varo. Allí tenemos la tibia, entonces la pierna, los huesos de la pierna son dos, la tibia y el peroné. Y allí tenemos esos dos huesos que son huesos largos. Hablemos de la tibia primeramente. Esa tibia está articulada con el fémur, mientras que el peroné no está articulado con el fémur, sino que está articulado con la tibia. ¿Ok? Por lo tanto, él no va a recibir el peso, porque recuerden que el fémur está transmitiendo el peso que le transmite la columna vertebral y al coxal, y después el coxal se lo transmite a él. Ese también se lo va a transmitir a la tibia. ¿Ok? Y la tibia lo va a transmitir a lo que sería el calcáneo, o lo que sería el tarso como tal, el pie. Al calcáneo y al astrágalo, básicamente, pero al astrágalo, pero se distribuye también en todo el pie. Aquí tenemos la tibia. La tibia, como es un hueso largo, pues va a tener una epífisis proximal y una epífisis distal, ¿verdad? Y va a tener también su diáfisis, como ya hemos visto. Esta visión es anterior y esta visión es posterior. Fíjense que a diferencia del fémur, ella sí tiene un borde anterior que es bastante filoso. ¿Sí? Se conoce también como espinilla. Es bastante filoso, lo notamos bastante porque él no está cubierto por músculo, sino que básicamente está cubierto solo por el tejido celular subcutáneo y la piel. Por eso, cuando nos golpeamos allí, recordamos muchos de nosotros los golpes que hemos recibido en esa zona, porque duele bastante. Vamos a encontrar, entonces aquí, vamos a encontrar, por ejemplo, en esa epífisis proximal, vamos a encontrar la carilla articular para la cabeza del peroné. Miren, aquí la tenemos. Esa carilla articular que tiene la tibia. Estas dos grandes eminencias que tiene aquí laterales se conocen como cóndilos también, cóndilos de la tibia o cóndilos tibiales, que se van a articular por encima con los cóndilos del fémur, ¿verdad? La tibia tiene una característica especial, y es que la tibia está colocada, como estos son dos huesos, la tibia es más medial, o sea, más interna, y el peroné es más externo, más lateral. Listo. Entonces aquí tenemos, miren, estos son los famosos cóndilos. Ahí tenemos el cóndilo lateral. Recuerden que esto es lateral. Y aquí, mírenlo aquí también, el cóndilo lateral visto por detrás. Aquí tenemos el cóndilo medial o cóndilo interno en una vista anterior, y en una vista posterior sería este que tenemos aquí, cóndilo interno. Encontramos otras estructuras. Aquí encontramos la tuberosidad de la tibia o tuberosidad tibial. En algunos libros aparece como tuberosidad tibial anterior, en los libros antiguos, que es esta zona que está colocada por debajo de aquí, de lo que es la meseta tibial. Esto también recibe el nombre de meseta tibial en conjunto porque parece una meseta. Y eh, esa tuberosidad tibial, ahí se inserta el músculo cuádriceps. ¿Se acuerdan? Ese músculo tan potente que tenemos en el muslo, y que nos permite hacer lo que es el movimiento de la extensión de la pierna sobre el muslo. Tenemos también una vista superior, entonces lo que vamos a hacer es mirarlo desde arriba, como si fuéramos el fémur. Lo estamos mirando desde arriba, como si nosotros fuéramos el fémur y estamos mirando a la tibia. Entonces aquí, hacia arriba, vamos a ubicarnos primero. Aquí vemos la tuberosidad tibial, entonces esto será anterior, ¿sí? Esto será posterior. Esto que tenemos aquí es el peroné. Ya dijimos que el peroné era lateral, por lo tanto esto será lateral y esto será medial. Ya estamos ubicados. Estamos mirándolo desde arriba. Entonces encontramos
en el centro miren, aquí tenemos estas carillas articulares que son para los cóndilos, ¿sí? Para los cóndilos los cóndilos femorales, los cóndilos del fémur. Aquí entre ellos vamos a encontrar esta zona, ¿sí? Que se conoce como zona intercondilia. Pero esa zona intercondilia está dividida por estas eminencias que están aquí en la parte interna, en la parte medial en la parte media y están entre las dos carillas articulares para los cóndilos. O sea, esto sería la carilla articular para el cóndilo externo y esta sería la carilla articular para el cóndilo interno. Estas dos eminencias reciben el nombre de eminencias intercondilias porque están aquí entre los cóndilos. Miren que son el número de 2. Antiguamente también se les daba el nombre de espinas tibiales. Esas eminencias intercondilias me van a dividir a esta zona intercondilia, que sería toda esta zona, la zona intercondilia, en una zona intercondilia posterior, porque recuerden que esto es posterior, y una zona intercondilia anterior. Veamos. Mirenla allí. Lo rojo es anterior, o sea, el círculo rojo, no lo rojo esto, porque esto es para inserción de los ligamentos. Esto es la zona intercondilia anterior y esta sería la zona intercondilia posterior, lógicamente porque esto es anterior y porque esto es posterior. Aquí en esas zonas intercondilias vamos a encontrar esto de color rojo, que es donde se insertan lo que son los ligamentos cruzados. Entonces sería el ligamento cruzado, como esto es anterior, sería el ligamento cruzado anterior aquí, y esto acá detrás sería el ligamento cruzado posterior. O sea, el ligamento cruzado posterior está en la zona intercondilia posterior y el ligamento cruzado anterior en la zona intercondilia anterior. ¿Okay? Encontramos también que estas eminencias intercondilias se dividen en una medial o interna y en una lateral o externa. Y entonces ellas en conjunto se llaman eminencias, pero ya solas se denominan tubérculo. Entonces tubérculo intercondilio medial, el que está hacia la parte medial o interna, y tubérculo intercondilio lateral, el que está hacia la parte lateral o externa. Aquí vemos la carilla articular para la cabeza del peroné. Miren. Entonces aquí vemos el peroné y vemos como aquí hay una carilla donde se articula esa cabeza. Entonces ahí habrá una articulación, la articulación tibio-peronea. Mientras que por acá arriba con el fémur será la articulación de la rodilla, también llamada articulación tibio-femoral. Okay. Aquí vemos esa carilla articular, miren, para la cabeza del peroné. Nos vamos con la diáfisis. Entonces en la diáfisis va a presentar un borde, que ya dijimos que era el borde anterior bastante filoso. Va a presentar un borde, borde medial. Recuerden que la tibia es más medial, entonces esto es medial, aquí estaría la línea media. Y un borde lateral o borde externo, que también se va a llamar interóseo, porque aquí junto con el borde medial del peroné aquí se va a anclar un ligamento, un tejido conectivo que recibe el nombre de membrana interósea. Allí tenemos el borde externo y entonces esto me está delimitando unas caras, ¿verdad? Y aquí tendríamos entre el borde anterior y el borde lateral o borde externo tendríamos la cara lateral. Entre el borde anterior y la cara medial tendríamos y el borde medial tendríamos la cara medial. Y entre los dos bordes, el borde lateral y el borde medial, tendremos la cara posterior. Tienes allí, cara interna o medial, cara externa o lateral y cara posterior. En la cara posterior vemos hacia la parte superior, vamos a ver cómo va bajando un levantamiento en forma de una línea que se conoce como línea del sóleo. Y allí
presta inserción el músculo sóleo. ¿Okay? Bueno, presta más bien el origen. Ahí se origina el músculo sóleo. Ahí encontramos lo que se conoce como el borde anterior o espinilla, ya hablamos de ella. Y el agujero nutricio generalmente aparece a este nivel. De hecho, aquí se ve como alguito. ¿Qué es un agujero nutricio? Pues por donde se nutre el hueso. Recuerden que la matriz ósea es la matriz más fuerte, el tejido más fuerte que tiene el cuerpo humano. Entonces, él necesita nutrirse. ¿Y cómo lo hace? A través de un vaso sanguíneo y de unos conductos de Haber, que ya creo que ustedes han visto en histología. De esa manera, porque no puede ser como los demás tejidos coloidal, ¿verdad? Y entonces permite que haya intercambio y eso acá no, porque la matriz ósea es muy fuerte debido a que ya está calcificada. Entonces ahí tenemos ese agujero nutricio. Generalmente todos los huesos tienen sus agujeros nutricios. En los huesos largos se nota un poco más. Aquí tenemos la epífisis distal o extremidad distal. Y en ella vamos a encontrar lo que es esta porción. Vamos a ver esta porción que vemos aquí, miren, de la tibia, que sobresale, que se denomina maleolo interno. Y ese maleolo interno, porque recuerden que la tibia es medial, ese maleolo interno o maleolo medial es un levantamiento y es lo que nos forma lo que nosotros conocemos como el tobillo, como esa, con lo que llamamos vulgarmente la bolita del tobillo en la parte interna, pero en la parte interna, porque hay dos, hay una hacia lateral o externo y una hacia medial o interno. Entonces, él me forma lo que es el maleolo interno. Entonces, de ahora en adelante ya no le diremos más la bolita del tobillo ni tobillo interno, sino que le diremos maleolo interno. ¿Okay? Ese maleolo interno. También vamos a encontrar una escotadura, la escotadura que vemos aquí en la tibia. Aquí se ve una escotadura, una depresión que hay allí para articularse con el peroné. Ahí vemos el maleolo interno, como les decía. Vemos que en la cara posterior de ese maleolo se va a encontrar, miren, un surco que se conoce como surco maleolar. Ese surco maleolar es bien importante porque ahí pasan dos tendones. Pasa el tendón del músculo tibial posterior y el tendón del músculo flexor común de los dedos del pie. ¿Okay? Pasa por aquí, por este surco maleolar. Por eso es un reparo anatómico. Este maleolo va a presentar 5 caras. Presentará una cara que está mirando hacia medial, que se llama cara medial. Presentará una cara que está mirando hacia lateral, que será cara lateral o cara externa. Una que está mirando hacia abajo, que será la cara inferior. ¿Sí? Una que sería esta que está mirando hacia anterior, que será la cara anterior. Y lógicamente esta que está mirando hacia atrás, que será la cara posterior, que es donde está ese surco maleolar. Bueno, la escotadura peroneal, que ya la vieron. Y aquí, pues para mirarlo de otra manera, esto sería el peroné, esto es la tibia, aquí esto es anterior, aquí tenemos el borde anterior de la tibia y el borde anterior del peroné, que todavía no lo hemos visto, ¿verdad? Y este sería el borde lateral de la tibia, el borde medial del peroné, que también se va a conocer como el nombre de borde interóseo de la tibia y borde interóseo del peroné. ¿Por qué? Porque entre ellos aquí se inserta esta membrana que se conoce como membrana interósea. Ok, en la epífisis interior también vemos esto de lo que sería la cara inferior de ese maleolo, ¿sí? Del maleolo interno o maleolo medial. Y vemos la cara también inferior de la tibia como tal, de la extremidad distal, que es esta donde se va a articular con el hueso astrágalo, ¿sí? Que es esto que se conoce como carilla articular inferior o carilla articular para el astrágalo. Y aquí me va a dar origen a lo que es la articulación tibio-astragalina. Mientras que por acá estaría la articulación tibio-peroneal distal, porque hay una proximal que ya la vimos.
Aquí estaría la tibio-peroneal proximal y aquí estaría la tibio-peroneal distal. Hablemos del peroné, que también es un hueso largo, pero es mucho más delgado que la tibia. También va a presentar en su epífisis proximal, va a presentar un abultamiento que se conoce como cabeza. Luego va a aparecer este estrechamiento que recibe el nombre de cuello y aparecerá pues una superficie articular, tendrá para la tibia, que es aquí donde está la articulación tibio-peronea, y así, en su visión posterior va a presentar aquí este levantamiento que se conoce como apófisis estiloides, y hay que darle el apellido. Recuerden que hay apófisis estiloides del temporal, apófisis estiloides del radio, del cúbito y ahora del peroné. Entonces hay que darle esa distinción para poder ser más claros. Entonces, superficie articular para la tibia y encontramos la apófisis estiloides del peroné. Aquí vemos nuevamente esta visión desde arriba, un corte transversal que se hizo y aparecen los bordes. Entonces aparecerá un borde anterior, que es este, un borde medial, en el caso de, fíjense que este es borde medial o interóseo en el caso del peroné, pero es lateral o interóseo en el caso de la tibia, porque la tibia es medial. Y este que sería el borde posterior. Véanlo allí, borde medial, borde posterior. Y entonces eso me va a delimitar unas caras. Ahí tendremos la cara anterior, que sería esta cara, esta pequeña aquí que tenemos, esta pequeña muesca. Tendríamos la cara posterior, que sería toda esta, que en realidad es más bien posteromedial. Y una cara lateral. Miren allí, posterior y una cara lateral. Aquí en esa cara posterior aparece un levantamiento ahí en toda la esquina, en donde está en pleno borde, allí que se denomina cresta interna del peroné. ¿Eh? En su, mm, en su epífisis distal vamos a encontrar otro abultamiento que va a recibir el nombre de maleolo, pero ya no será el maleolo interno medial porque ese es de la tibia, sino que será el maleolo externo o lateral. Entonces ya sabemos que el maleolo externo lateral pertenece al peroné. Allí vamos a encontrar también una carilla articular aquí en esta zona, la carilla articular para el astrágalo, que es el primer hueso, el hueso más proximal del tarso. Aquí la vemos, carilla articular para el astrágalo. Mírenla acá también está esa carilla articular para el astrágalo, perdón, aquí sería la carilla articular para el astrágalo, y aquí encontramos la fosa maleolar, que es la fosa que tiene el maleolo como tal. Aquí vemos, miren, la carilla articular para el astrágalo, que tiene el peroné, porque recuerden que esto es peroné, todo esto es el maleolo externo o maleolo lateral, mientras que esto es tibia. Entonces aquí también se articula el astrágalo y aquí con la tibia, lógicamente, y aquí pues se articula también en esta carilla articular el astrágalo, pero con el peroné. Y aquí vemos la fosa maleolar. Bueno, hablemos de los huesos del pie. Hablemos rápidamente. Los huesos del tarso, a diferencia de los del carpo, estos son impares. Los del carpo eran pares, ¿se acuerdan? O sea, pares en número, perdón. No es que sean pares, no, sino pares en número. Allá eran 8, acá son 7. Pero hay algunos nombres que se repiten. Por ejemplo, tenemos el señor eh, escafoides, que se repite, ¿verdad? Entonces, tendríamos estos huesos que son este que está aquí, que sería el más proximal y que está articulado con la tibia, que es el astrágalo. Miren, aquí está su porción articular. Por detrás de él y debajo y hacia atrás, sería este, tenemos el calcáneo.
hacia adelante del calcáneo vamos a tener esto, que parece un cubo, miren, y recibe el nombre de cuboide. Recuerden que esto es lateral y esto es medial. Este es el primer dedo o grueso artejo, primer dedo. Este sería el quinto dedo, entonces esto es lateral, esto es medial. Aquí entonces vamos a encontrar el cuboides. Al lado de él y más hacia medial vamos a encontrar este que sería el escafoides. Debajo de ellos, del escafoide, y hacia anterior vamos a encontrar lo que son las cuñas o los cuneiformes, que van a recibir el nombre lo pueden, en la clasificación más nueva están en número, por número. Entonces dicen cuneiforme o cuña 1 o primera cuña. Primera porque este sería el primer dedo. La segunda cuña o segundo cuneiforme y la tercera cuña o tercer cuneiforme. También se le puede dar el nombre de cuneiforme medial, porque recuerden que esto hacia acá es medial, cuneiforme intermedio y cuneiforme lateral. Fíjense que unos y otros, unos son más larguitos, el segundo o cuneiforme intermedio es mucho más corto. Por eso este dedo, el segundo dedo, sobre todo la parte del metatarsiano es mucho más largo para poder cubrir esta parte. Y vamos a encontrar lo que son las falanges que están en los dedos. Recuerden que pasa lo mismo que en la mano. Los cuatro últimos dedos del segundo, tercero, cuarto y quinto dedo, aquí estarían del pie, segundo, tercero, cuarto y quinto dedo del pie. Ellos tienen tres falanges, una falange proximal, una falange medial y una falange distal. Mientras que el primer dedo, que sería este, tiene solo dos falanges, una falange proximal y una falange distal. En cuanto a los metatarsianos, pues son 5 y se nombran también el número de primer metatarsiano, segundo metatarsiano, tercer metatarsiano, cuarto metatarsiano y quinto metatarsiano. Al igual que en los metacarpianos, ellos su base está articulada con los huesos del tarso, ¿sí? Su base, y su cabeza va a estar articulada con la base de la falange proximal. Y van a tener, lógicamente, son huesos largos, presentan dos extremidades, una proximal que se conoce como base y una distal como cabeza, y un cuerpo o diáfisis. ¿Listo? Sabemos que el primero es más grueso. Y en este quinto aparece la apófisis estiloide del quinto metatarsiano, que es esta que estamos viendo aquí, este levantamiento. Y ahí aparece otra, ¿sí? Otra apófisis estiloide. Y en estos dedos pues aparece lo que es la tuberosidad unguial, en lo que es las falanges distales va a aparecer la tuberosidad unguial, que es para lo que es la uña como tal. Chicos, ¿tienen alguna pregunta? Profe, yo una pregunta. Cuéntame. Si